Capítulo 1. El verdadero significado de la riqueza. La mayoría de las personas cree que la riqueza se mide en números, la cifra en la cuenta bancaria, el tamaño de la casa, la marca del coche. Pero él entendió desde muy joven que esas métricas, aunque visibles, eran superficiales. Podías tener millones y, aún así, ser esclavo de tu tiempo, de tus deudas o de tu propio ego. Para él, la riqueza verdadera es libertad. Libertad de decidir cómo usas tu día, con quién lo compartes y en qué inviertes tu energía. Libertad de elegir sin miedo a quedarte sin techo, sin comida o sin dignidad. Y esa libertad, comprendió, es mucho más valiosa que acumular posesiones que solo generan ansiedad. Riqueza no es dinero, es opciones. Cuando observaba a su alrededor, veía que muchas personas tenían ingresos altos, pero vivían atrapadas. Trabajaban horas interminables en empleos que odiaban, solo para sostener un estilo de vida diseñado para impresionar a otros. Eso no era riqueza, era una jaula dorada. Él se preguntó, ¿de qué sirve tener dinero si no puedes decir no a lo que no quieres hacer? Su respuesta fue clara, la verdadera riqueza es la capacidad de elegir. Cada dólar debía convertirse en una herramienta para comprar tiempo y opciones, no solo cosas. La trampa de la acumulación. El error más común que observó fue confundir abundancia con acumulación. Cuanto más compraban las personas, más necesitaban mantener ese nivel de consumo, lo que las hacía más dependientes de ingresos constantes. Él optó por el camino contrario, minimizar necesidades. Si logras necesitar menos, tu dinero rinde más, tu mente se libera y tu vida se simplifica. Como decía en sus reflexiones, si puedes ser feliz con poco, ya eres rico. Todo lo que venga después es un extra. 3 niveles de riqueza. Con el tiempo, desarrolló una visión clara de que la riqueza tenía 3 niveles. Riqueza material, tener lo suficiente para cubrir gastos y comodidades sin preocupaciones constantes. Riqueza de tiempo, no estar atado a un reloj o a un jefe, poder organizar tu vida en función de tus prioridades. Riqueza interior, paz mental, ausencia de ansiedad y la sensación de vivir de acuerdo a tus valores. El error de la mayoría es perseguir el primer nivel pensando que, automáticamente, traerá los otros dos. Él descubrió que el orden es inverso. Si cultivas la riqueza interior y el control del tiempo, la riqueza material fluye de manera más natural. Dinero como herramienta, no como fin. Para él, el dinero debía ser visto como un martillo, útil para construir, pero inútil si solo lo acumula sin propósito. El dinero podía comprar libertad de no hacer lo que odias, tiempo para trabajar en lo que realmente importa, tranquilidad al saber que una crisis no te dejaría desamparado. Pero el dinero no podía comprar significado, propósito o relaciones genuinas. Y si intentabas usarlo para llenar vacíos emocionales, solo aumentabas la sensación de vacío. Recordaba a empresarios que, a pesar de su riqueza inmensa, eran esclavos de reuniones interminables, compromisos sociales falsos y preocupaciones por mantener su imagen. Cuando los veía, entendía que tener dinero no era lo mismo que ser rico. También conoció a personas con mucho menos capital que, sin embargo, vivían plenas, pasaban tiempo con sus hijos, cuidaban su salud, leían, creaban. Eso, para él, era riqueza auténtica. Riqueza y ego. Uno de los obstáculos más grandes para alcanzar la verdadera riqueza era el ego. El deseo constante de mostrar que tienes más que los demás te convierte en prisionero de la validación externa. Él decidió romper con esa trampa. Se repetía: no quiero ser rico para que otros lo vean, quiero ser libre para sentirlo yo. El viaje hacia la simplicidad. Con los años, su vida se volvió cada vez más simple. Menos compromisos innecesarios, menos objetos que mantener, menos deseos artificiales. Y, paradójicamente, cuanto menos necesitaba, más rico se sentía. Descubrió que la riqueza es relativa. Si tus necesidades bajan y tus ingresos se mantienen, automáticamente eres más libre. Una de sus conclusiones más poderosas fue que la riqueza real se refleja en tu calidad de vida diaria, no en tu estado financiero anual. ¿Duermes en paz? ¿Puedes dedicar tiempo a lo que amas? ¿Tienes libertad para decir no? Si la respuesta es sí, ya eres más rico que muchos multimillonarios. Un recordatorio constante.
Él vivía con una frase grabada en su mente. El dinero es útil, pero la libertad lo es todo. Esa idea se convirtió en el filtro para cada decisión. ¿Esto me acerca a mi libertad o me aleja de ella? Así definió el verdadero significado de la riqueza. No como una cifra, sino como un estado de independencia y serenidad. Y esa comprensión fue la base sobre la cual construyó todos los demás principios de su filosofía. Capítulo 2: Minimalismo financiero. ¿Por qué menos es más en la vida y en el dinero? Desde muy temprano, él entendió que la abundancia no venía de acumular más cosas, sino de aprender a vivir con menos necesidades. Mientras otros buscaban aumentar sus ingresos para sostener un estilo de vida cada vez más costoso, él descubrió que la verdadera libertad estaba en simplificar. El minimalismo financiero no era para él una moda ni una estética limpia en un apartamento moderno, era un principio vital. Si necesitas poco para ser feliz, eres invencible. Vivimos en una cultura que repite constantemente: más ingresos, más propiedades, más lujos. Pero él notó que detrás de ese más había un vacío. Cada vez que alguien obtenía un objeto nuevo, la satisfacción duraba poco. Pronto aparecía la necesidad de algo más grande, más caro o más exclusivo. Él se dio cuenta de que esa carrera no tenía línea de meta. Era como correr en una cinta eléctrica: gastabas toda tu energía, pero nunca avanzabas. Por eso se hizo una pregunta incómoda. ¿Y si la clave no está en ganar más, sino en necesitar menos? Redefinir la riqueza con pocas necesidades. Para él, ser rico no era tener 10 autos, sino no necesitar ninguno para sentirse completo. No significaba que despreciara el dinero o las comodidades, sino que entendía que la riqueza crecía automáticamente cada vez que reducía una necesidad artificial. Un ejemplo sencillo. Si tu vida requiere 10.000 al mes para ser sostenible, y ganas 12.000, apenas tienes margen. Pero si reduces tus gastos a 4.000 y ganas 8.000, tu libertad se duplica. La riqueza, entonces, no es solo un tema de ingresos, sino de proporción entre lo que entra y lo que sale. Minimalismo no es carencia. Algunas personas confunden el minimalismo con escasez o con privarse de placeres. Él veía lo contrario. No se trataba de no disfrutar, sino de disfrutar mejor. No era renunciar, era elegir con más conciencia. No era austeridad forzada, era libertad de elegir sin cadenas innecesarias. De hecho, afirmaba que al tener menos cosas materiales, su mente se llenaba de más espacio para la creatividad, la paz y la claridad. El peso invisible de lo que posees. Él decía que cada cosa que compramos no solo ocupa espacio físico, sino también espacio mental. Un coche no es solo un coche, es seguro, mantenimiento, reparaciones. Una casa enorme no es solo comodidad, son impuestos, limpieza, preocupaciones. Una colección de objetos no es solo decoración, es polvo, cuidado y tiempo invertido. Al reducir sus pertenencias a lo esencial, descubrió que su energía volvía a lo que realmente importaba. El poder de la simplicidad financiera. En su sistema, simplificar significaba menos deudas. Prefería pagar en efectivo, evitar compromisos financieros innecesarios y mantener liquidez. Menos gastos fijos. Reducía al mínimo los costos que lo ataran a ingresos constantes. Menos complicaciones. Escogía inversiones fáciles de entender en lugar de perseguir esquemas complejos. Esa simplicidad lo hacía más ágil y resistente ante cualquier crisis. Mientras otros estaban atrapados en estilos de vida que requerían altos ingresos, él podía moverse ligero. La paradoja del minimalismo. Curiosamente, al enfocarse en necesitar menos, terminó teniendo más. Más tiempo, porque ya no trabajaba para sostener lujos innecesarios. Más paz, porque no vivía preocupado por perder lo que no poseía. Más libertad, porque cada dólar que entraba tenía más valor en una vida simple. Para él, el minimalismo financiero no era un sacrificio, sino un multiplicador. La fórmula de la riqueza ligera. Él resumía su visión con una fórmula sencilla. Riqueza igual a ingresos, necesidades. Esto significaba que, incluso con ingresos modestos, podías ser rico si tus necesidades eran mínimas. Y lo opuesto también era cierto.
Aunque ganes millones, si tus necesidades superan tus ingresos, serás pobre en la práctica. Ejercicio de claridad. Recomendaba un ejercicio simple: escribir en una hoja todo lo que crees que necesitas para vivir feliz. Luego tachar uno por uno los elementos que no son esenciales. El resultado, decía, era liberador. Descubrías que muchas de tus supuestas necesidades eran deseos disfrazados, instalados por la sociedad o la comparación con otros. Minimalismo y abundancia interior. Con el tiempo, se dio cuenta de que el minimalismo financiero era solo la puerta de entrada hacia algo más profundo, la abundancia interior. Porque cuando dejas de perseguir cosas externas, te das cuenta de que lo que más valor tiene, tiempo, salud, relaciones, creatividad, no se compra, se cultiva. Su conclusión era clara. La riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo poco que necesitas para vivir pleno. Ese principio de minimalismo fue el cimiento sobre el cual construyó sus siguientes ideas: el poder del apalancamiento. Capítulo 3: El poder del apalancamiento. Cómo multiplicar resultados sin multiplicar esfuerzo. Uno de los descubrimientos más revolucionarios en su camino hacia la riqueza fue comprender el verdadero poder del apalancamiento. No se trataba solo de trabajar más duro ni de multiplicar horas, sino de encontrar la manera de que sus decisiones, ideas y acciones se expandieran más allá de lo que sus manos podían alcanzar. El apalancamiento, en su definición más simple, es lograr que una acción produzca resultados desproporcionadamente grandes en relación con el esfuerzo inicial. La trampa del esfuerzo lineal. Durante mucho tiempo creyó, como la mayoría, que el secreto del éxito estaba en trabajar más que los demás. Pero esa mentalidad tiene un límite. El día solo tiene 24 horas y la energía humana se agota. Lo que cambió su vida fue comprender que la verdadera riqueza no se construye con esfuerzo lineal, sino con efectos multiplicadores. Trabajar duro es necesario, sí, pero no suficiente. Había que trabajar con inteligencia, creando sistemas donde el esfuerzo inicial continuara produciendo resultados mucho después de haber sido ejecutado. 3 formas de apalancamiento. Con el tiempo, identificó 3 tipos de apalancamiento que podían transformar cualquier vida financiera. Apalancamiento del capital. Usar dinero para generar más dinero. Invertir en proyectos, empresas o activos que crecieran con el tiempo. Ejemplo: poner a trabajar ahorros en un portafolio diversificado en lugar de dejarlos inactivos. Apalancamiento de la tecnología. Crear productos digitales, contenidos o herramientas que pudieran replicarse infinitamente sin costo adicional. Un libro, un software, un canal digital. Trabajas una vez, pero llega a miles o millones. Tu tiempo se multiplica porque dejas de ser tú solo quien entrega valor. Apalancamiento de las personas. Formar equipos, delegar, asociarse con talentos complementarios. Aprender a liderar y a confiar en otros para que el proyecto avance más allá de tu capacidad individual. El error de confundir deuda con apalancamiento. Muchos creen que endeudarse es apalancarse, pero él aprendió que son cosas diferentes. La deuda sin control es una carga, mientras que el apalancamiento inteligente es un multiplicador. La clave estaba en usar recursos que escalen positivamente, un sistema, una tecnología, un conocimiento compartido. No en cargar con obligaciones que te esclavicen. El ejemplo del contenido digital. Uno de los ejemplos más claros de apalancamiento en su vida fue compartir sus ideas públicamente. Un pensamiento escrito en una hoja solo lo beneficiaba a él. Pero un pensamiento compartido en un medio abierto podía transformar miles de vidas. Ese fue el poder del apalancamiento intelectual: crear algo una vez y dejar que el mundo lo multiplique. ¿Cómo reconocer un apalancamiento valioso? Él usaba un filtro sencillo para identificar si un esfuerzo tenía potencial de apalancamiento. ¿Requiere mi presencia constante para dar frutos? Si la respuesta era sí, no era apalancamiento. ¿Puede multiplicarse sin que mis horas extras sean necesarias? Si la respuesta era sí, era una oportunidad real. La mentalidad del constructor. El apalancamiento lo llevó a pensar como arquitecto, no como obrero. El obrero trabaja en lo inmediato. El arquitecto diseña sistemas que se mantienen de pie aun cuando él ya no está presente. Así construyó su filosofía de riqueza, no en base a cuánto podía ganar en un mes, sino en cuánto podía crear que siguiera generando valor durante años.
El apalancamiento invisible. También descubrió una forma menos evidente, pero poderosa, de apalancamiento: la reputación. Una sola acción coherente podía abrir puertas por años. Una sola palabra mal puesta podía cerrarlas. Entendió que cada interacción construía un capital invisible que, con el tiempo, le permitía acceder a oportunidades impensadas. Multiplicar sin perder el control. El riesgo del apalancamiento es perder de vista lo esencial. Por eso, siempre lo usaba con un principio claro: multiplica resultados, no complicaciones. Si un sistema escalaba pero lo hacía más dependiente o estresado, no era un apalancamiento real, sino una trampa. El principio del esfuerzo mínimo con impacto máximo. Su visión podía resumirse en una frase: encuentra donde una sola acción correcta puede generar 10 veces más resultados que cualquier esfuerzo repetitivo. Este pensamiento lo llevó a enfocarse en crear, no solo en producir; en diseñar, no solo en ejecutar; en construir plataformas que lo liberaran, no cadenas que lo ataran. Al dominar el apalancamiento, descubrió que la riqueza no es un juego de horas acumuladas, sino de inteligencia aplicada. Y con ese principio, pudo conectar lo financiero con algo aún más profundo: la búsqueda de la felicidad. Capítulo 4: Riqueza y felicidad. La conexión entre abundancia y bienestar interior. Él entendió algo que cambió su vida para siempre: ser rico no garantiza ser feliz. Había visto demasiados ejemplos de millonarios que vivían en jaulas de oro, rodeados de lujos pero consumidos por ansiedad, estrés y soledad. Entonces se preguntó: ¿de qué sirve el dinero si no mejora tu calidad de vida interior? Para él, la riqueza verdadera no era solo externa, sino también interna. Y la felicidad no debía posponerse para cuando tuviera más, sino cultivarse en paralelo a la construcción de riqueza. Muchas personas viven bajo la trampa del «cuándo». Seré feliz cuando gane más. Cuando compre esa casa. Cuando llegue a mi meta financiera. Él comprendió que ese cuando nunca llega, porque siempre hay un nivel más alto de comparación. El secreto estaba en disfrutar el proceso mientras avanzas, no esperar a que una cifra te otorgue permiso para ser feliz. Para él, el dinero tenía un propósito emocional muy concreto: eliminar el estrés financiero. No tener que preocuparse por facturas, emergencias o deudas le dio paz mental para enfocarse en lo que realmente le daba sentido: crear, aprender, compartir. El dinero no compraba felicidad, pero sí quitaba sufrimiento innecesario. Y esa ausencia de miedo financiero era un terreno fértil para que floreciera la alegría auténtica. Riqueza interior vs riqueza exterior. Él distinguía entre dos tipos de riqueza: exterior, posesiones, inversiones, activos; interior, gratitud, serenidad, sentido de propósito. La mayoría invertía toda su energía en la primera, ignorando la segunda. Pero sin riqueza interior, la exterior era un castillo frágil. Él decidió trabajar en ambas de manera simultánea. Cada dólar debía venir acompañado de paz, no de ansiedad. La felicidad como habilidad. Descubrió que la felicidad no es un accidente ni un premio, sino una habilidad entrenable. Así como se aprende a manejar inversiones, también se aprende a manejar pensamientos y emociones. Practicaba la gratitud diaria, el silencio, la contemplación y la meditación como ejercicios tan importantes como revisar sus finanzas. Para él, entrenar la mente era tan necesario como entrenar el músculo financiero. El peligro de atar la identidad al dinero. Uno de sus grandes aprendizajes fue no definirse por lo que tenía. Si tu identidad depende de tu riqueza, cada pérdida se siente como una muerte personal. Él prefería identificarse con sus valores, su capacidad de aprender y su libertad interior. Así, aunque el mercado subiera o bajara, su sentido de sí mismo permanecía intacto. Con el tiempo descubrió que la felicidad se potenciaba cuando lograba equilibrar tres áreas: salud, cuidar el cuerpo para tener energía; relaciones, rodearse de personas con las que podía ser auténtico; propósito, trabajar en algo que aportara valor más allá de la ganancia. Sin estas tres, la riqueza era incompleta. Con ellas, incluso ingresos modestos podían sentirse abundantes. La abundancia como estado mental. Para él, la abundancia no era cuánto tenías, sino cómo percibías lo que tenías.
Conoció personas con poco que irradiaban gratitud y personas con mucho que vivían en constante escasez mental. Por eso repetía: la riqueza empieza en la mente. Si no aprendes a sentirte abundante ahora, nunca lo harás aunque tengas millones. Lo más poderoso que descubrió fue que la riqueza y la felicidad no eran opuestas, sino complementarias. Cuando trabajaba en su paz interior, tomaba mejores decisiones financieras. Cuando sus finanzas estaban en orden, tenía más espacio para cultivar su bienestar. Era un círculo virtuoso: riqueza que alimenta felicidad y felicidad que alimenta riqueza. Así concluyó que la riqueza sin felicidad es una carga, y que la felicidad sin seguridad financiera es frágil. La verdadera abundancia es un balance entre ambas. Y con esa claridad, estaba listo para el siguiente principio: tomar decisiones atemporales, esas que mantienen valor incluso décadas después. Capítulo 5. Decisiones atemporales. Elegir lo que sigue siendo valioso en 10, 20 o 30 años. En un mundo donde todo parece moverse a una velocidad vertiginosa, él descubrió un principio que lo liberó de la ansiedad y lo convirtió en un mejor estratega: enfocarse en decisiones que resistieran al tiempo. La mayoría de las personas persigue lo que brilla hoy: una moda financiera, una tendencia tecnológica, un negocio de moda. Pero lo que es popular en el presente rara vez conserva su valor en el futuro. Él prefirió preguntarse siempre: ¿esto seguirá siendo importante dentro de 10, 20 o 30 años? Lo efímero contra lo eterno. Cuando veía a otros obsesionados con el último gadget, la acción del momento o la moda empresarial de turno, él se mantenía enfocado en lo que sabía que no cambiaría. Ejemplos claros. Las personas siempre necesitarán alimentos, energía, vivienda, salud. Siempre valorarán la confianza, la verdad y la reputación. Siempre buscarán formas de ahorrar tiempo y esfuerzo. En lugar de apostar al ruido del corto plazo, prefería invertir en lo que llamaba constantes humanas. Decisiones de segundo y tercer orden. Él pensaba como ajedrecista. No se quedaba en el primer movimiento, sino que analizaba qué impacto tendría su decisión a largo plazo. Por ejemplo, comprar algo caro podía dar placer inmediato, pero ¿cuál sería el costo de mantenimiento a 10 años? Aceptar un socio podía acelerar el crecimiento, pero ¿qué implicaciones tendría esa relación en 20 años? Invertir en una moda podía dar ganancias rápidas, pero ¿qué pasaría cuando el entusiasmo desapareciera? El tiempo era su mejor filtro para separar lo trivial de lo esencial. Construir sobre fundamentos sólidos. Él creía que cualquier proyecto debía construirse como si fuera a durar generaciones. Eso significaba priorizar. Calidad sobre rapidez. Lo barato y rápido se derrumba. Lo sólido tarda más, pero permanece. Relaciones genuinas. Hacer negocios con personas confiables, incluso si la ganancia era menor, porque en 20 años ese vínculo sería invaluable. Conocimiento atemporal. Aprender principios básicos de economía, psicología, filosofía. Sabía que esas verdades no caducaban. El mundo recompensa la inmediatez, pero él encontró que el verdadero poder está en sostener decisiones correctas durante décadas. Un ejemplo claro: la magia del interés compuesto. No se trata de acertar una vez, sino de permanecer lo suficiente para que las pequeñas decisiones se conviertan en grandes resultados. Él decía: si eliges bien una vez y sostienes tu decisión durante 30 años, superarás a quien intenta reinventarse cada 3 meses. Decisiones financieras atemporales. Algunas de sus reglas prácticas incluían: ahorrar consistentemente, sin importar el entorno económico. Invertir en activos que se apreciaran con el tiempo en lugar de buscar golpes rápidos. Evitar deudas innecesarias, porque la esclavitud financiera nunca pasa de moda. Gastar menos de lo que ganas, principio que seguirá siendo válido dentro de 100 años. Decisiones personales atemporales. No solo aplicaba este enfoque al dinero, también a su vida personal. Invertir en salud, buena alimentación, descanso, ejercicio. Eso siempre tendrá retorno. Invertir en relaciones genuinas, familia, amistades auténticas. Nadie recuerda balances bancarios en su lecho de muerte, recuerda rostros. Invertir en crecimiento interior, aprender a estar en paz consigo mismo, una habilidad que se vuelve más valiosa con los años.
Cada vez que enfrentaba una gran decisión, usaba una pregunta mágica. ¿Esto seguirá importando dentro de 20 años? Si la respuesta era sí, avanzaba con determinación. Si la respuesta era no, lo dejaba pasar sin remordimientos. Este simple filtro le ahorró incontables errores y lo mantuvo enfocado en lo que realmente construía una vida de valor. El legado de las decisiones atemporales. Gracias a esta filosofía, sus proyectos no solo le dieron riqueza, sino estabilidad y paz. Su vida no se definía por el ruido del momento, sino por pilares sólidos que resistían crisis, modas y cambios tecnológicos. Para él, tomar decisiones atemporales era la mejor manera de vivir una vida sin arrepentimientos. Y con esa claridad, se preparó para la enseñanza que, en su visión, sintetizaba todas las demás, la independencia como meta final. Capítulo 6. La independencia como meta final. Crear una vida donde el dinero trabaje para ti. Él siempre creyó que la meta suprema de la riqueza no era acumular más dinero, sino alcanzar un estado de independencia total. Independencia de un jefe, de un reloj, de un calendario impuesto por otros. Independencia de tener que hacer cosas que no quería, solo por sobrevivir. Para él, la riqueza era el puente hacia ese estado, una vida en la que el dinero trabaja para ti, en lugar de que tú trabajes para el dinero. La primera independencia, del miedo. El primer paso hacia la independencia no era financiero, sino emocional. Dejó de temer a perder el empleo, a no encajar, a decepcionar a quienes esperaban que siguiera el camino tradicional. Ese desprendimiento fue su verdadera liberación inicial, la confianza en que podía crear su propio camino, sin depender de validación externa. Independencia financiera paso a paso. Para lograr que el dinero trabajara para él, desarrolló una estrategia gradual. Cubrir lo básico sin esfuerzo. Construyó ingresos pasivos suficientes para cubrir vivienda, comida y salud. Ese punto fue un antes y un después. Ya no trabajaba por necesidad, sino por elección. Reducir la dependencia del empleo tradicional. Invirtió en proyectos propios y activos que generaran flujo constante, de modo que ningún jefe pudiera dictar el rumbo de su vida. Diversificar fuentes. Creó diferentes flujos de ingresos, negocios, inversiones, productos digitales, propiedades. No quería que su libertad dependiera de una sola pata. Automatizar y delegar. Estructuró sistemas que funcionaran sin su presencia constante. Su meta era que cada hora de trabajo dejara un resultado que siguiera generando valor en el tiempo. Para él, la verdadera independencia se manifestaba en una simple habilidad, decir no sin miedo. No a reuniones innecesarias, no a proyectos que no resonaban con sus valores, no a compromisos que robaban tiempo sin aportar nada. Cada no era un recordatorio de que ya no estaba atado por necesidad, sino guiado por elección. Al alcanzar independencia financiera, descubrió que lo más valioso no era el dinero, sino el tiempo recuperado. Tiempo para leer, para crear, para compartir con quienes amaba. Tiempo para decidir cómo gastar cada día de su vida. Él afirmaba: el dinero compra libertad, y la libertad compra tiempo. El tiempo, bien usado, es la verdadera riqueza. Aclaremos, no buscaba una vida aislada ni egoísta. Su independencia le permitió elegir cómo contribuir, no si contribuir. Eligió proyectos con impacto, conversaciones auténticas y un círculo reducido de personas que sumaban valor real. La independencia le dio la capacidad de servir desde la abundancia y no desde la obligación. También advirtió contra una trampa común: creer que eres independiente porque ganas mucho dinero, cuando en realidad dependes de mantener un estilo de vida costoso. Eso, decía, es solo otra forma de esclavitud, trabajar más para sostener lujos que no te hacen libre. Para él, la verdadera independencia era vivir ligero, con gastos bajos en relación a los ingresos y con sistemas que funcionaran incluso mientras dormía. Con el tiempo, comprendió que la independencia no se alcanza solo en cifras, sino en mentalidad. Podías tener poco dinero, pero si sabías que tus necesidades eran mínimas y podías cubrirlas con tranquilidad, ya eras libre en muchos sentidos. La independencia era tanto un número como una filosofía: aprender a vivir de manera que el dinero nunca dictara tus decisiones más importantes. Al llegar a este punto de su vida, entendió que todas las piezas de su filosofía estaban conectadas.
La riqueza real no es solo dinero, es libertad. El minimalismo financiero reduce necesidades y aumenta independencia. El apalancamiento multiplica resultados sin multiplicar esfuerzo. La felicidad interior garantiza que la riqueza sea disfrutable. Las decisiones atemporales sostienen todo en el largo plazo. Todo conducía a un mismo destino, independencia como meta final. Él solía decir: no busques ser millonario para impresionar. Busca independencia para vivir. La verdadera riqueza no está en tener más, sino en ser dueño de tu tiempo y de tus decisiones. Con esa claridad, estaba listo para el último paso de su filosofía, entender qué legado quería dejar y cómo transmitir esa sabiduría más allá del dinero. Capítulo 7. Legado de sabiduría, lo que realmente vale la pena transmitir. Con el tiempo, él entendió que el dinero podía desaparecer, las propiedades podían perder valor y las empresas podían caer, pero había algo que jamás se depreciaba: la sabiduría adquirida. Por eso, en lugar de obsesionarse con dejar una herencia material gigantesca, decidió enfocarse en construir un legado de principios y aprendizajes que sobreviviera mucho más allá de su propia vida. Lo que el dinero no garantiza. Había visto familias que heredaban fortunas y terminaban destruidas por pleitos, derroches y resentimientos. Eso le enseñó que el dinero sin sabiduría es más una maldición que una bendición. El verdadero legado debía ser algo que no pudiera gastarse en un fin de semana, la mentalidad correcta para relacionarse con el dinero y con la vida. Él dividía su legado en 3 niveles. Principios de vida. Honestidad radical consigo mismo. Búsqueda de la libertad antes que la validación externa. Gratitud como motor de la abundancia. Principios financieros. Vivir con menos de lo que ganas. Invertir en lo que no pierde valor con el tiempo. Construir ingresos que funcionen incluso mientras duermes. Principios de sabiduría interior. La felicidad no se persigue, se cultiva. La calma es un superpoder. La riqueza sin propósito es vacío. El ejemplo como enseñanza más poderosa. Él sabía que sus palabras podían inspirar, pero lo que realmente impactaba era su ejemplo. No necesitaba presumir riqueza, porque su serenidad hablaba por sí sola. No necesitaba imponer valores, porque los vivía de manera natural. Así, quienes lo rodeaban aprendieron no solo de lo que decía, sino de lo que practicaba día a día. Su legado no estaba guardado en un testamento, sino en conversaciones, libros, reflexiones y pequeñas semillas que sembraba en otros. Cada vez que compartía una idea, sabía que estaba plantando algo que podía crecer en otra persona. Ese era su verdadero tesoro, la capacidad de multiplicar sabiduría a través del tiempo y de las generaciones. El poder de simplificar para enseñar. Él insistía en que los mejores legados no son complicados. Un niño puede comprenderlos, un adulto puede aplicarlos y un anciano puede recordarlos. Por eso sus enseñanzas se reducían a frases simples, pero profundas. Menos necesidades, más libertad. El dinero es útil, pero la paz es indispensable. Si no puedes explicarlo fácil, no lo has entendido bien. Legado más allá de la familia. No veía su legado solo como algo para sus hijos o allegados. Sabía que cualquier persona que escuchara, leyera o aplicara sus principios podía convertirse en heredera de esa sabiduría. Para él, compartir conocimiento era la forma más democrática y poderosa de dejar huella en el mundo. El regalo que nunca se acaba. Lo más hermoso de su legado era que no se agotaba. Mientras que una herencia material se gasta, la sabiduría crece cuanto más se comparte. Cada persona que aprendía de sus ideas podía enseñarlas a otros, creando un efecto multiplicador que trascendía fronteras y generaciones. Él se preguntaba: cuando me vaya, ¿qué quedará de mí? Y su respuesta nunca fue propiedades o cuentas bancarias. Su respuesta fue: quiero que quede una forma distinta de pensar sobre la vida y el dinero, una que libere en lugar de esclavizar. Ese era su legado real, un mapa de sabiduría práctica para vivir con abundancia, libertad y serenidad. Con esto, se preparaba para cerrar su filosofía con el último recordatorio, el que daba sentido a todos los demás: la libertad como máxima forma de riqueza. La libertad como máxima forma de riqueza. Al final de su recorrido, después de años de reflexionar,
construir y experimentar, él llegó a una conclusión que resumía todo lo aprendido. La riqueza más grande que puedes alcanzar es la libertad. El dinero, las inversiones, las propiedades, todo pierde valor si no te otorga lo más esencial, la capacidad de vivir bajo tus propias reglas. La libertad como punto de partida y de llegada. Durante mucho tiempo, la libertad le parecía la meta final. Pero al mirar atrás, descubrió que en realidad había estado presente en cada paso de su camino. Cuando eligió necesitar menos, ya estaba siendo libre. Cuando rechazó trabajos y proyectos que no resonaban con él, ya estaba ejerciendo libertad. Cuando usó el dinero como herramienta y no como cadena, ya estaba construyendo independencia. La libertad, entonces, no era solo el destino, sino también la brújula. Libertad externa vs libertad interna. Él distinguía entre dos tipos de libertad. Externa, no depender de un jefe, un horario o una deuda. Interna, no depender de la aprobación, el ego o el deseo interminable de más. Descubrió que muchas personas alcanzaban la primera, pero seguían presas de la segunda. Por eso, afirmaba que la verdadera riqueza requiere cultivar ambas. La libertad de decir no. Uno de los signos más claros de libertad era poder decir no sin miedo. No a un cliente que no respetaba. No a un negocio que comprometía sus valores. No a compromisos sociales vacíos. Ese no era en realidad un sí a su tiempo, a su paz y a su autenticidad. El error de confundir lujo con libertad. Muchos creen que la libertad se encuentra en lujos, viajes ilimitados o extravagancias. Pero él veía esos estilos de vida como otra forma de esclavitud, dependencia de mantener ingresos enormes y miedo a perder la imagen proyectada. Para él, la libertad era más simple y más poderosa, vivir ligero, necesitar poco y tener suficiente control sobre tu vida como para elegir cada día lo que haces. El tiempo como tesoro final. La libertad le dio el regalo más grande, el tiempo. Tiempo para leer, crear, pensar, amar, descansar. Tiempo para vivir a su propio ritmo, sin prisas impuestas ni cadenas invisibles. Decía con frecuencia, ser libre es despertarte cada mañana y saber que el día es realmente tuyo. Un recordatorio para quien escucha. Su mensaje final no era una fórmula secreta ni una técnica complicada. Era una invitación. Construye tu riqueza como medio, no como fin. Haz del dinero tu herramienta, no tu dueño. Y recuerda que la libertad, más que cualquier cifra, es la verdadera medida de una vida rica. El círculo completo. Así cerraba su filosofía. Menos necesidades, más libertad. Dinero como medio, no como meta. Apalancamiento para multiplicar impacto. Decisiones atemporales para sostener valor. Independencia como estado vital. Sabiduría como legado. Todo conducía al mismo lugar, la libertad como máxima forma de riqueza. Con este epílogo, no dejaba una lista rígida de pasos, sino una visión clara. Quien persigue el dinero sin sabiduría termina preso. Quien busca la libertad a través del dinero termina rico en lo único que realmente importa, la vida en plenitud. Si este audiolibro te ayudó a ver el dinero y la vida de otra manera, suscríbete ahora mismo. Aquí encontrarás más principios que pueden transformar tu futuro financiero y personal.